Buenas, buenas, 7 de mayo, 1:10 de la tarde. Ya están en plena conferencia de prensa. Voy a hacer este video y me pongo en esas inmediatamente. Este es el tercer video del día de hoy. Un gusto saludarles nuevamente. ¿Se han puesto a pensar cómo sería el presidente Rodrigo Chávez como diputado? Él ya lo ha dicho en algún momento. Él ya ha expresado en algún momento que él no solamente sería diputado, él aspiraría a ser el presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Se imaginan ustedes cómo sería el presidente Rodrigo Chávez como presidente de la Asamblea Legislativa? Me gustaría que pongan en comentarios cuál creen que sería su estilo, en qué contribuiría, qué cambio se podría ver. Porque efectivamente tenemos el factor comparativo en este momento. Tenemos al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, por 4 años consecutivos. Y estamos observando cuál es su estilo, cómo modera los debates, la forma en que se dirige hacia los diputados, cómo trata de intervenir cuando está dentro del debate legislativo justamente, ¿verdad? Y aunque las atribuciones o funciones del presidente de la Asamblea son diferentes al presidente de la República, evidentemente el estilo, el carácter, el dinamismo, la personalidad, pues se ve plasmada. Me gustaría saber qué pensarían ustedes. Y vamos a ver qué dijo el presidente de la República cuando le preguntaron directamente sobre esto en la entrevista del día de ayer en Trivisión. Vamos a escuchar qué comenta el presidente y posteriormente pues lo vamos a comentar. Nada más vamos a mover eso un poquito para acá y escuchamos. ¿Cómo sería su estilo, don Rodrigo? Imaginemos Sería igual. a don Rodrigo Chávez sentado en la silla de diputado, no sé, presidiendo el Congreso. ¿Cómo se lo imaginas? Pongámonos un poco a ver el futuro, a ver, pensándolo usted sentado en una silla de esas. Eso se lo tiene que imaginar usted, Jerry. Usted me ve a mí de afuera, yo me veo de adentro. Dígame usted más bien. Yo sí le garantizo que sería muy diferente a, como dijo presidente Obama. Claro. Usted me ve a mí un hombre de hablada. O me ve un hombre de armas tomar. acción. No, yo no tomo armas. O un hombre de acción. Sí, es un decir, no está diciendo ganar armas, pero. De decisión. De llegó el momento de votar. Vea la carguetería que le tiene Arias. Es que todo en el mundo del cambalache, todo se vale. Vea la alcahuetería de Arias. Yo creo que ese fue el trato, o uno de los tratos que hizo con Eliezer Feinsack. Deme los 3 votos y yo le doy la Comisión de Seguridad a Gilberto Campos. Vamos a ver si le cumple. Y no pongo la ley, el resello de la ley de Eli para los vuelos baratos, entre comillas, bien remunerados, lo que sea, hasta el momento en que tenga los 38 votos. Usted ve a Rodrigo Chávez haciendo ese trato con alguien. Yo no. Presidente, estamos en la hora que comprometimos con usted, su equipo, sabemos que tiene una agenda. ¿Le gustaría seguir un rato más? ¿O le soltamos para seguir con sus responsabilidades? Estoy cumpliendo con lo que acordamos con su equipo. Bueno, muchas gracias. A mí me pagan por trabajar, no solo por venirme a entretener con, con buenos amigos como don Memo, don Jerry, don David. Vea, aquí han pasado cosas que son retrocesos enormes, que reflejan los discursos estafistas de Rodrigo Arias y de quienes le apoyan. Vea las pensiones juveniles del OIJ. ¿No es eso lo mismo a escala que el plan escudo que él y su hermanito, no, el hermanote, porque el hermanito es Rodrigo, él es el menor, el hermano y el hermanito nos clavaron con el cuento de reactivar la economía durante la crisis del mercado hipotecario en Estados Unidos? No es lo mismo. Es decir, ellos no son contadores, dicen, somos estadistas, regalemos la plata ajena. Entonces sí, hay diferencias muy marcadas. Y esas diferencias se van a mantener. Sea yo presidente del Congreso y el presidente de la República, sea yo
barrendero y él cogedor de café, sea yo descaro, el rey de Taboga y tirano del Jobo, hablando del carajillo que tiene una casa en Monterán, que nació en calle 11 entre avenida 8 y 10, en una casita de 50, 60 metros cuadrados, y él el emperador de Taboga, tirano y temor del Jobo, hablando de que yo no escucho a la señora de Purral. ¿Es ofensivo o cómo lo toma? Risible por lo ridículo que es. Es que es tan absurdo como los chistes malos que me contaba mi mamá. Ella se moría de risa por el absurdo. Yo casi me desgajo de la risa oyendo a este señor diciendo eso. Eso es la mosca hablando de asco. Y tiene el descaro de pararse ahí. Por eso le llamo discursos de estafista. Porque que él, nieto de los Sánchez, porque la plata venía de los Sánchez, el señor Arias fue el que tuvo suerte de casarse con la heredera, nieto de este señor Sánchez que tenía toda la plata del mundo. Don Pedro. Yo no sé cómo se llama. Don Pedro Sánchez. Don Pedro Sánchez, hijo de aquel otro que fue el que empezó, que tenía la plata en Nueva York, etcétera, venirse a decir que yo, un hombre hecho por mí mismo, Si no te regalaron nada. al heredero de Taboga, al heredero del Cañal, al heredero del Cafetal, al heredero de la constructora La Liliana, al heredero. Esos son posiciones estafistas, porque son contradicciones y cinismos tan descarados que lo que pretenden es engañar y estafar al pueblo. Yo comencé este proyecto. Muy bien. En ocasiones el presidente hace alusiones que suenan muy profundas. Vamos a decirlo así, hace metáforas, hace referencias, hace comparaciones y hay que meterse un poco en el contexto para sacarle más o menos el jugo del mensaje de fondo que viene ahí. Por ejemplo, primero que todo, otra pregunta. Iniciamos el video con una pregunta, vamos con otra. ¿Ustedes creen que el presidente Rodrigo Chávez es un presidente de hablada o un hombre de hablada o un hombre de acción? Así lo planteó él, por eso lo planteó de esa manera. ¿Es una persona que se va en pura hablada o es una persona que lleva a cabo proyectos, que acciona? ¿Qué opinan ustedes? Luego, habla de que él como presidente del Congreso no ahonda mucho en eso, pero en esa eventual posición, él no haría tratos de cálculo político, tratos de que usted me da este voto, yo le doy prioridad a tal proyecto o le doy una presidencia en tal comisión o algo por el estilo. Eso es algo que yo lo dejo a consideración de cada quien. ¿Cómo ven ese cálculo político dentro de la Asamblea? Es ahí donde particularmente yo digo, cuando entra el cálculo político, el dame que te doy, ¿ok? Dentro de la Asamblea Legislativa se rompe ese principio de representatividad, porque en este momento en el cálculo político están justamente calculando políticamente, es decir, actuando en favor o negociando en favor de sus partidos. Y si lo hacen en favor de sus partidos, es de sus intereses o de intereses de ciertos grupos políticos o económicos. ¿O no? Digo yo. Por el otro lado, el tema de la representatividad debería verse reflejado en las acciones que llevan a cabo los diputados en total concordancia con lo que quiere la gente afuera, en la calle. Yo considero que no sería mala idea en la Asamblea Legislativa tener un departamento que haga un proceso constante de escucha social.
Es decir, un departamento que esté monitoreando redes sociales, medios de comunicación, etcétera, y que le diga a los diputados, vea, la gente quiere esto, la gente se queja de esto, la gente cree que lo prioritario es esto, y que las decisiones de los diputados se vea de alguna manera influida, ¿ok? Eh, alimentada, mejor dicho, que se vea alimentada por la opinión de la gente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos llegan a la asamblea como representantes del pueblo, puestos por partidos, obviamente, ¿verdad? Pero llegan como representantes del pueblo en su labor de legislar. Ellos legislan en nombre del pueblo. En el momento que dejan de hacer eso y lo hacen por beneficio partidario, político o económico de algún tipo, rompen inmediatamente esa representatividad. Entonces, yo creo que nada mal y nada raro podría ser tener un departamento, un área, un equipo, una oficina dentro de la asamblea que le diga a todas las fracciones, estas son las estadísticas sobre lo que ustedes están haciendo. Tomen las decisiones que ustedes quieran, pero aquí están los números. Y de repente dejarían de estar tomando decisiones de acuerdo a lo que les aparece en su muro de Facebook, en algunos casos me refiero, en su muro de Facebook, dejarían de estar viendo el muro de Facebook con su propio algoritmo para ver qué decisiones toman, qué carteles utilizan, qué controles políticos hacen o qué proyectos emprenden o proponen y comenzarían a fijarse qué quiere la gente realmente. Sería interesante que, por ejemplo, con la ley de jornadas flexibles 4.3 o excepcionales, creo, jornadas excepcionales 4.3, ellos digan, bueno, y si la mayoría de la población está de acuerdo con este proyecto, pues aprobémoslo. Porque yo no encuentro la relación y se me rompe el hilo en ese momento, porque no encuentro la relación. Si hay un proyecto X que la gente lo quiere, ¿por qué ellos votan en contra? ¿Por qué? Y de verdad, con toda sinceridad y con el mayor respeto del mundo, hay mentes no muy prodigiosas o no muy aprovechadas, digamos, dentro de la asamblea. Pero al final son votos dentro de la asamblea y que influyen en la toma de decisiones. ¿Por qué? Yo le preguntaría, yo le dejaría esa pregunta a cada diputado en su despacho para que cada uno se la conteste. Y especialmente aquellos diputados que sabiendo que la gente quiere A, ellos votan por B. ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo se lo explican a la gente? No le van a decir a la gente, no, es que yo sé que para ustedes es mejor esto. Ustedes no lo entienden, pero para ustedes es mejor esto. Es en serio. Así es. No lo sé. Por ahí dicen, no lo sé, Jerry. Siguiente, por ahí habla del plan escudo, la reactivación, un plan de reactivación económica, el famoso plan escudo que se dio en el segundo gobierno de Oscar Arias entre el 2006 y 2010, previendo los impactos de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y el impacto económico que pudiera tener en Costa Rica, se llevó a cabo un proyecto que se llamaba Plan Escudo, que básicamente fue engordar más al Estado y aumentar el gasto. En ese momento, una medida que la gente dice, wow, más empleo, más dinero, etcétera, ¿verdad? Ok, muy bien, excelente, todo bien. ¿Y cuáles son las repercusiones a futuro? ¿Cuán sostenible ha sido eso? Ese gasto, ese incremento en el gasto. Pero eso lo sentimos años después, porque en el 2010, ¿quién queda en la presidencia de la República? Díganme ustedes. Y no solo eso, díganme cuánto pudo haber beneficiado, es una pregunta, cuánto pudo haber beneficiado esa decisión del Plan Escudo durante el segundo gobierno de Oscar Arias a la persona que ocupó la presidencia en el 2010. Oscar Arias, 2006 a 2010, 2010 a 2014, ¿quién fue? ¿Cuánto le benefició esa medida a ese nuevo gobierno? ¿Le benefició sí o no? ¿Y cuánto? Y adicionalmente, ¿cuánto le benefició realmente al país a largo plazo? Recordemos, aumento de gasto.
y deriva en deuda. ¿Cuánto le benefició eso al país? Entonces, finalmente, finalmente, yo tengo otra pregunta que hacerles, porque me encanta hacer preguntas, porque esto abre la posibilidad que la gente se exprese y que la gente pueda leer lo que otras personas ponen y compartir incluso interactuar en esos criterios. ¿Creen ustedes que los Arias, los hermanos Arias, de alguna manera han liderado estructuras de poder a lo largo del tiempo? Sí, no, ¿por qué? Y de alguna manera, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, critica al presidente Rodrigo Chávez por el estilo y lo que él considera que quiere formar en el país. Y lo voy a decir con las palabras que él utilizó. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, dijo que estamos en ruta al populismo autoritario. En el video que hice sobre análisis de los dos discursos, ahí me referí específicamente a ese término. Pero si estamos hablando de autoritarismo, que al final de cuentas es como hacer abuso de la autoridad, ¿en qué podría parecerse el abuso de la autoridad a preservar estructuras de poder a lo largo del tiempo que pudieran constituirse a lo largo del tiempo como un paralelo de gobierno, como un gobierno paralelo, una estructura de poder que se ha consolidado de tal manera a lo largo del tiempo que no le hace un contrapeso al gobierno, sino más bien es como un freno de mano? ¿Creen que eso está pasando? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ahí les dejo la reflexión. Muchísimas gracias y leeré sus comentarios.